Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro 44º webinar FEMECOT. Soy el doctor Darío Garín Certuche, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. De parte de un servidor y mi nuevo consejo directivo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Webinars que nos han enseñado mucho y que han sido de gran enseñanza para todos nosotros y con mucho éxito, y seguiremos con estos webinars que creo que nos enseñan mucho y aprendemos todos de ellos. En esta ocasión agradecemos al Comité de Tumores Óseos, al doctor Víctor Sepúlveda Ollervides. Víctor, muchas gracias por organizar este excelente webinar y te damos las gracias por tu participación durante 4 años, fueron, ¿verdad, Víctor? Si mal no recuerdo, 4 años. Sí, 5 años. 5 años dentro de este comité. Muchas gracias, Víctor. La verdad que lo hiciste de manera excelente. Obviamente seguirás participando aquí con nosotros. Claro. Pero bueno, muchas gracias por todo y gracias por organizar este excelente webinar con unos excelentes ponentes. Y bueno, tenemos un ponente de España que conocemos muy bien, al doctor Luis Ramos Pascua. La verdad, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que son las 3 de la mañana y siempre eres gran amigo de la federación y siempre tienen las puertas abiertas con nosotros. Muchas gracias, Luis. Y bueno, doy la bienvenida y la palabra a nuestro vicepresidente y nuevo coordinador del comité científico, el doctor Augusto Álvarez Rengifo. Por favor, doctor Álvarez Rengifo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor Darío, por la presentación. Y en nombre de la Federación Mexicana de Ortopedia y Traumatología y en representación del Comité Científico, pues les damos la más cordial bienvenida. Igualmente el agradecimiento a cada uno de los ponentes. Sabemos que el doctor Víctor siempre nos trae profesores excelentes, expertos en la materia y con temas realmente interesantes, de mucho provecho para todos nuestros compañeros y colegas que están seguramente conectados. Y seguro estoy que vamos a tener una real academia y aprendizaje. Ahora agradecemos, como menciona el doctor Darío, agradecemos de manera particular al doctor Ramos Pascua y al doctor Linares, que muchas gracias por unirse con nosotros, y a los de casa definitivamente un abrazo y muchísimas gracias también. Doctor Víctor, seguramente seguiremos contando con usted y muchas gracias por estos 5 años de su apoyo. Muchísimas gracias. Y Claro que sí. Sin más preámbulo, le dejo la palabra, doctor, y muchas gracias otra vez, agradeciéndolos, y nos vemos un momentito y voy a estar muy atento porque seguramente hoy me voy a llevar un gran aprendizaje de nuestros excelentes profesores. Muchas gracias. Muy amable, Gustavo. Gracias. Pues saludos a Darío Garín. Felicidades por su nueva etapa de presidente, y a ti, Augusto, pues a ir aprendiendo para los próximos 2 años. Felicidades a los dos. El tema de hoy que vamos a estar en este webinar es el tumor de células gigantes, un tumor muy interesante, ¿verdad? Estadísticamente, cada vez más en nuestro país, tumores de células gigantes. En China, por ejemplo, el 20% de los benignos o localmente agresivos, tumores de células gigantes, ¿verdad? Ellos están haciendo investigaciones en ese sentido, porque es esa frecuencia que ningún otro país tiene. Y para esto tenemos un panel de expertos. Inicialmente va a ser el doctor Luis Yair Sánchez Torres, que él trabaja en el Hospital Regional del Seguro Social en Monterrey, en el IMSS, Hospital 21. Él es el cirujano de pelvis, experto en el área en tumores, con una amplia gama de preparación, tanto nacional como internacional, en el campo de los tumores. Tenemos también al doctor Carlos Calderón Díaz, radiólogo jefe en el Hospital Regional del ISSSTE, también con una buena experiencia tanto nacional como internacional en el área de la radiología, actual subdirector en el Hospital Regional del ISSSTE en Monterrey. Al doctor José Juan Treviño González, que se conectará en unos momentos, jefe de patología del Hospital Universitario, también con una amplia experiencia en los tumores de hueso, conferencista a nivel nacional e internacional también. Y tenemos en el manejo quirúrgico del tumor de células gigantes al doctor Luis Ramos Pascua de España,
con también una gran trayectoria tanto nacional como internacional en el área de los tumores de hueso, presidente de la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia, que nos aportará bastante en este webinar. Y de Bogotá, Colombia, el doctor Francisco Bernardo Linares Restrepo, también con una amplia experiencia, tanto nacional en Colombia como internacional, en los tumores de hueso y tejidos blandos, con una gran calidad académica. Para empezar, vamos a hablar sobre el abordaje clínico del tumor de células gigantes con el doctor Luis Yair Sánchez Torres de México, Monterrey. Gracias. Adelante, Yair. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación y muchas felicidades al nuevo grupo que va a encabezar a la FEMECOT por los próximos tiempos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del abordaje clínico del tumor de células gigantes. Hace unos días platicábamos en Veracruz que quizá este tumor sea considerado como el príncipe de las neoplasias óseas. Y bueno, yo creo que hay suficientes elementos para que en realidad sea así. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha definido al tumor óseo de células gigantes como una neoplasia ósea localmente agresiva que rara vez metastatiza, que está compuesta de células neoplásicas estromales mononucleadas de apariencia monótona, mezclada con macrófagos y células gigantes que semejan osteoclastos, y menciona que un pequeño subconjunto de casos son malignos. Esta es la definición más reciente. Sin embargo, para los fines de la plática, a mí me gustaría recordar o desmenuzar un poco la definición de dicha neoplasia que en el 99 hizo Mario Campanacci y que dice que es un tumor intramedular con predilección específica por edad y localización, compuesto por células mononucleares y células gigantes multinucleadas que semejan osteoclastos y que presentan un patrón de crecimiento variable e impredecible. Existe para cualquier neoplasia ósea un ejercicio que todos debemos de realizar, tratando de llegar primeramente a un diagnóstico de presunción y finalmente, a manos del patólogo, pues llegar al diagnóstico definitivo. Esto se le conoce como triángulo de Jaffe, en base a algo que escribió él mismo en 1958 y que pues realmente ha ido cobrando fuerza a lo largo del tiempo y que ahora lo consideramos un pilar fundamental en ese ejercicio de ir generando un diagnóstico de presunción en base a todo el aspecto clínico del paciente, todo el aspecto radiológico, compararlo con los hallazgos del patólogo y finalmente llegar al diagnóstico definitivo. Para el propósito de la plática les comentaba, vamos a ir desmenuzando la definición que les di de Mario Campanacci. Él menciona una predilección específica por edad. El grupo etario en el cual más frecuentemente se presenta el tumor óseo de células gigantes, bueno, pues es aproximadamente entre la tercera y cuarta década de la vida. ¿Sí? Sin embargo, tenemos casos que superan esta etapa de la vida y también tenemos un buen número de casos, creo yo que cada vez es más frecuente encontrarlos en personas más jóvenes, ¿sí? Y a veces aquí nos lleva un poquito de problema. ¿Por qué? Porque realmente a esas edades no lo esperamos y pues realmente a veces lo confundimos con alguna neoplasia, principalmente ahí la prima hermana que pudiera ser el quistioso neurismático. Tiene también predilección por localización. El tumor de células gigantes es mucho más frecuente en 3 sitios. Primero, el fémur distal. Sí, yo creo que ese es uno de los lugares donde más frecuentemente lo encontramos, seguido muy de cerca de la tibia proximal. Ambos obviamente son parte de la rodilla y en la práctica clínica pues nosotros encontramos que buena parte de los pacientes con tumores de células gigantes se presentan aquí alrededor de esta articulación. Y en tercer sitio tenemos a lesiones en el radio distal, ¿sí? Aquí vamos a hacer una mención.
Estas 3 localizaciones y algunas otras que vamos a ver, se presentan en la zona metaepifisial, es decir, en la zona subcondral de los huesos largos principalmente, pero realmente, aparte de estas 3 localizaciones clásicas, características del tumor de células gigantes, podemos encontrarlo en algunos otros sitios como el peroné proximal. Digo, hay una buena casuística de casos de tumores de células gigantes en esta localización, ¿sí? Otro sitio es el húmero proximal. En este caso me gustaría que pusieran un poquito de atención, por eso le puse por ahí un asterisco. Otro caso de tumor de células gigantes de húmero proximal. La zona del fémur proximal también es una zona frecuente, obviamente no con la frecuencia de los 3 primeros, pero también es una zona, otro caso muy parecido. El sacro es otra zona que en el pasado nos daba muchos dolores de cabeza, ahorita pues ya no sé si nos da menos o nos sigue dando los mismos, pero ha cambiado su manejo, eso seguramente lo vamos a ver más tarde, ¿sí? Y pues definitivamente hay que pasar al siguiente punto a analizar, que presenta un patrón de crecimiento variable e impredecible. ¿Qué queremos decir con esto? Si hay tumores de células gigantes, como este caso en el cual nosotros alcanzamos a ver que es un tumor muy pequeño, que es un tumor que incluso en sus márgenes tiene algo de esclerosis y que obviamente esto nos habla de que es una neoplasia que ha ido creciendo muy lentamente y que obviamente la sintomatología va a ser mínima seguramente. También tenemos casos como este, misma localización, con un patrón de crecimiento más agresivo. Los límites de la lesión ya no están tan bien definidos. Vemos que ya el hueso empieza a deformarse y con unas zonas ahí cada vez más rarefactas de tejido óseo que probablemente nos estén ya empezando a dar señales de invasión hacia los tejidos blandos, ¿sí? El tiempo no es el mismo caso, son casos diferentes, pero si ustedes se fijan, aquí ya se hace muy marcado un comportamiento diferente en ambos. O situaciones como esta última, en el cual vemos un tumor de dimensiones muy grandes, que vemos que existe un patrón de crecimiento muchísimo más rápido, muchísimo más agresivo y obviamente también ese patrón tenemos que tomarlo en cuenta al momento de elegir la mejor alternativa terapéutica. Les decía yo al principio que se fijaran en esta imagen, porque dentro del aspecto clínico tenemos que considerar esta situación. Este tumor, células gigantes del húmero proximal, que a simple vista se ve muy inocente, ¿sí? Regresó algún tiempo después con estas imágenes, ¿sí? Un fenómeno que afortunadamente se presenta poco, pero habitualmente lo hace en pacientes que han sido tratados en más de una ocasión y que es la malignización, ¿sí? Se tuvo que llevar a quimioterapia no adyuvante, se determinó en la biopsia que era un osteosarcoma secundario a tumores de células gigantes, se llevó a neoadyuvancia, se hizo la resección amplia y pues realmente aquí una imagen cortesía de la doctora Magdalena Chávez Reina, que es la jefa del departamento de patología de nuestro hospital, en el cual pues se confirma que evidentemente se trata de un osteosarcoma secundario a esta neoplasia que aparentemente se veía muy inocente de inicio. También les dije que pusieran atención en este caso que, bueno, si bien ya se ve una neoplasia bastante agresiva, ¿sí? Era una paciente de menos de 20 años de edad, es una paciente de menos de 20 años de edad, y pues realmente una vez que le habíamos hecho ya la resección amplia, que realmente tuvimos que quitarle la escápula completa porque ya estaba adherida completamente y aparte de la resección de prácticamente la mitad del húmero, al año aproximadamente de haber sido tratada quirúrgicamente se presentó con esta imagen, pues que realmente nos señala otro de los fenómenos que en un porcentaje muy pequeño, quizá un 2% de los casos se presentan en tumores de células gigantes, que es la aparición de metástasis histológicamente iguales a la neoplasia original, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y vuelvo a insistir en este punto.
pueden ser tumores de lesiones de muy lento crecimiento o lesiones con un crecimiento muy rápido. Principalmente dolor o disconfort, un aumento progresivo de volumen. Conforme esto se va haciendo cada vez más grave, va a llegar a una limitación funcional. Y no es tan raro que el paciente llegue con una fractura patológica. Dentro del abordaje clínico, nosotros tenemos que considerar aparte los exámenes que el laboratorio nos puede brindar y en base a eso tratar de interpretarlos. Pues realmente los exámenes que inicialmente tenemos que pedir son los convencionales, prácticamente los prequirúrgicos, y aquí habría que hacer un hincapié. Si el paciente es mujer en edad productiva, pues también hay que asegurarnos que la paciente no esté embarazada. ¿Cuál es la situación con esto? Pues de que se ha visto que cuando se presentan conjuntamente con embarazo, el tumor tiene un crecimiento mucho más rápido y un patrón más agresivo. ¿Sí? Hasta este año se ha seguido investigando al respecto y pues realmente todavía en este 2022 no se ha logrado encontrar una conexión totalmente convincente del por qué esa situación. Se habla de receptores hormonales, pero pues realmente no se ha llegado a nada claro a ese respecto. Y el otro punto es el hiperparatiroidismo. Obviamente tenemos que conocer cuáles son los niveles séricos de calcio, fósforo de nuestro paciente para poder, de la paratormona también, para poder descartar esta situación, sobre todo cuando se llegase a presentar un cuadro multifocal. ¿Sí? Antes de decir que se trata de un tumor de células gigantes multifocal, tenemos que descartar un hiperparatiroidismo y la principal situación aquí que hay que considerar es que desde el punto de vista histológico, un tumor pardo es exactamente igual que un tumor óseo de células gigantes. Entonces es una situación que hay que considerar dentro del aspecto clínico del paciente. Hasta aquí ese aspecto que es fundamental y que paulatinamente tenemos que ir desmenuzando para finalmente recurrir al aspecto imagenológico y pues para el cual, pues obviamente aquí les pongo yo los mecanismos auxiliares de diagnóstico más comunes y que más información nos pueden brindar, pero bueno, esto ya es, tengo entendido, parte de la siguiente o de la posterior plática con los ponentes invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Muy interesante. A continuación tenemos al doctor Carlos Calderón Díaz, médico radiólogo, donde nos hablará sobre el abordaje radiológico del tumor de células gigantes. Bienvenido, Carlos. Doctor, muchas gracias por la invitación. Gracias al comité organizador por esta oportunidad de compartir con ustedes algo de lo que representa el abordaje de imagenológico en el tumor de células gigantes. No me voy a detener mucho en esta parte de generalidades. Ya el doctor ya nos platicaba acerca de las condiciones y la edad de presentación. Me voy a ir directamente a las condiciones en las herramientas de imagen que podemos utilizar nosotros en pacientes conocidos o con algún tipo de identificación de lesión ósea que nos lleve a este cuadro. Además, voy a hablar sobre las condiciones por imagen de situaciones de agresividad y así como someramente en los pacientes que se hace algún tipo de tratamiento que más adelante vamos a ver, cuál también es la condicionante para poderles dar el seguimiento, y así como los diagnósticos diferenciales. En este punto nada más quisiera recordar la parte que comentaba el doctor, es la ubicación, que es fundamental identificarla para poder ver que nos lleve a este tipo de diagnóstico, además que pueden algunos casos, como decía también en la ponencia anterior, que pueden estar de forma concomitante con otro tipo de lesiones como el quiste óseo neuroesmático. También habló sobre las localizaciones más frecuentes, que no me voy a tener en esta parte, y la edad de presentación, principalmente eso es algo que nos va a llevar al diagnóstico de esto. La contribución, por supuesto, del estudio de imagen en el tumor de células gigantes es fundamental, sobre todo por el abanico importante de diagnósticos diferenciales, benignos y malignos, y que además puede tener el cierre del triángulo que mencionaba el doctor
junto con el estudio histopatológico. Muy bien, dentro de las apariencias clásicas del estudio del tumor de células gigantes en estudios radiográficos simples, iniciamos por este tipo de estudios de herramientas de imagen porque son los que contamos de forma inicial y pues este es a lo mejor lo que tenemos todos al alcance o que el paciente acude de forma inicial con un estudio radiográfico simple y nos vamos creciendo cuáles son las herramientas que podemos ir solicitando. Hablamos de una lesión que es netamente elíptica con semianalización de la matriz ósea. Como decía el doctor, es una lesión que se ubica en topografía metafisiaria con extensión epifisiaria, subcondral, como le decía, regularmente son márgenes no esclerosos, sin embargo, existen lesiones que tienen un mínimo halo esclerótico y esto habla también, como decía el doctor, respecto de las lesiones benignas. En las proyecciones que le presento a ustedes son proyecciones de rodillas, AP y lateral. Vean cómo hay una lesión francamente definida, lítica completamente, con un margen estrecho, pero además que no tiene un borde esclerótico definido. Algunas sobreposiciones de imagen hacen sospechar, hacen pensar que es un borde esclerótico, pero finalmente es una lesión que regularmente no contiene este borde y se comporta prácticamente por imagen como una lesión lítica, quística aparentemente. Es otro paciente masculino de 25 años de edad que también tiene una lesión. Aquí hay una presencia de algunas imágenes heterogéneas en su interior. Sigue siendo una lesión lítica en topografía metafisiaria, sin sobrepasar la superficie articular. Aquí es importante señalar que esta heterogeneidad también la van dando pues, la diferencia entre el componente óseo en su interior y que está prevaleciendo. Son pacientes que regularmente acuden por presencia de dolor, sin antecedente de trauma o algún tipo de proceso infeccioso, como para pensar que estuviéramos comprometiendo a este nivel. Otra radiografía en la cual vemos una imagen magnificada a nivel de la pelvis. En la rama esquipúbica vemos como tiene una lesión, también aquí es discretamente expansiva, condiciona una simetría respecto al lado contralateral, pero sigue comportándose como una lesión lítica bastante definida, con un borde, un margen estrecho y con un borde que no es esclerótico. Otra imagen similar, aquí es un poquito más de detalle, es un paciente de 40 años de edad que se presentó con dolor en cadera izquierda y vemos cómo se alcanza a ver sutilmente una lesión lítica también, no es expansiva, no tiene un borde esclerótico, prácticamente con un paciente si tuviéramos mayor sobrepeso, podríamos opacificar esa imagen. Esta la vamos a recuperar más adelante con otras herramientas de imagen. Otro paciente, similares características, también se presenta con dolor en cadera izquierda y todos estos pacientes fueron demostrados histopatológicamente como lesiones de tumores de células gigantes. Vemos cómo tiene una deformidad en el fémur proximal izquierdo asociado a una presencia de una imagen lítica que no es expansiva, pero que condiciona una cierta deformidad con un margen bastante estrecho y no tiene un borde esclerótico como tal. Vemos en las tres proyecciones, se presenta en la misma topografía. Es un caso que también vamos a retomar más adelante con unas imágenes de resonancia magnética, pero van como en la posición distal de la tibia, de localización excéntrica, y esa es una de las características también de este tipo de lesiones, que pudiera afectar eventualmente el endostio, que pudiera haber algún adelgazamiento de la cortical, y esto nos llevaría un poco más allá de la lesión de forma inicial, es decir, que pueda tener ya ciertos datos de agresividad y bueno, no sobrepasa la región condral, no hay una invasión a la superficie articular, pero se sigue evidenciando como una lesión lítica, bien definida, de margen estrecho, no esclerótico y que tiene una localización metapifisiaria y además excéntrica. Son las características que podemos documentar. Algunas de ellas, para poderlas evidenciar, vemos en la proyección radiográfica AP, en el fémur distal, una imagen que es completamente lítica, no esclerótica, de mismas características y que alcanzamos a evidenciar otro tipo de comportamiento en estudios seccionales, como en el caso de la tomografía computada. Vemos cómo hay ciertas zonas focales con soluciones de continuidad de la cortical y esto pues nos va orientando a un grado de agresividad mayor. Los márgenes son regularmente muy bien definidos, eventualmente tienden a tener esta característica de adelgazamiento de la cortical y además el ensanchamiento de la zona de transición, y esto nos habla de la progresión hacia la agresividad, además que puede presentarse en pacientes sin antecedente de trauma como una fractura patológica y acudir por la presencia de ese tipo de lesiones, y además que puede asociarse a lesiones ya de partes blandas y eventualmente hasta un tercio de los pacientes podemos ubicarlos con reacción perióstica. Ese es un caso de una radiografía de rodilla en el cual vemos que tiene un comportamiento similar. Sin embargo, aquí hay un componente
adicional, que es una fractura, es una lesión cortical. Vemos que en la tomografía ya alcanzamos a ver los trazos bastante definidos, sin embargo, se sigue comportando de forma muy homogénea la imagen, la lesión, como una lesión de tejido blando, una masa. En esta reconstrucción sagital y coronal alcanzamos a apreciar el desplazamiento de la superficie cortical hacia el interior de la medular y hacia el interior de la masa, y también desplazamiento discretamente hacia afuera con alguna mínima reacción perióstica, y alcanzamos ya también a evidenciar el compromiso por edema de los tejidos blandos periarticulares, también la presencia de derrame articular, que evidentemente en la resonancia magnética, al tener una mejor resolución tisular, pues nos da una mayor apreciación de este comportamiento a nivel de los tejidos blandos. Pero vean cómo ya alcanzamos a ver una lesión que no se comporta como un quiste, sino que se comporta como una lesión, una masa, y que esto pues tiene un comportamiento más heterogéneo, y esto tendrá que ver con el tipo de crecimiento que haya tenido por las lesiones vasculares que pudo haber tenido. Entonces, aquí hay depósitos de hemosidina y algunas zonas que vienen a dar esta heterogeneidad. Otra de las alteraciones que podemos, o sitios anatómicos que podemos nosotros evidenciar, mencionaba el doctor como tercer sitio más frecuente, el radio distal, y aquí vemos como una franca deformidad del radio distal asociado a una deformidad que compromete más allá del componente óseo, sino llega hasta el componente blando, y obviamente con la disfunción articular, la presencia de dolor, considerado como un padecimiento que ha sido de crecimiento paulatino, progresivo, y considerar en ese sentido que pues la disfunción y la sintomatología es lo que va a llegar a acudir al paciente a la consulta de ustedes. Insisto, estos casos fueron demostrados por biopsia como tumores de células gigantes. Otro caso en el cual también tiene ahí un componente lítico, un poco más heterogéneo, con algunas zonas focales escleróticas, pero ya tenemos un tipo de reacción perióstica, además del compromiso por edema de los tejidos blandos, que en la traducción de imagen del estudio de resonancia magnética, pues vemos un poco más de alteración por la presencia del edema, la invasión del componente edematoso hacia el componente muscular, y el compromiso del derrame articular, que también pues podemos evidenciar, y así como las zonas de lesiones focales corticales con la reacción perióstica, que también se puede evidenciar en este estudio. Otra imagen, una magnificación de la radiografía de radiodistal y el comportamiento en las diferentes secuencias de resonancia magnética. Ahorita vamos a platicar sobre el comportamiento de estas en las secuencias que utilizamos en resonancia magnética. En la secuencia T1 se considera una lesión de comportamiento sólido de baja o intermedia intensidad de señal, y que en la secuencia de T2 suele tener una mayor intensidad de la señal. Sin embargo, esto también tendrá que ver con la presencia o no de zonas de sangrado, zonas de niveles líquido-líquido, hablando en los casos que hay una coexistencia con el quisteo aneurysmático, y que en la secuencia con gadolíneo, con realce, de forma heterogénea, mínimamente puede tener un realce tenue o tiene patrones de reforzamiento periférico. Estas son varias imágenes que tenemos aquí. La traducción en el estudio de resonancia magnética es para poder evidenciar que tenemos un cierto componente edematoso hacia la medular, que independientemente del comportamiento de la lesión primaria, vemos cómo también repercute sobre el tejido adyacente. Un caso muy similar aquí, en comportamiento no único, no monoquístico, sino de una especie multiloculada, pero que en la fase de resonancia magnética contrastada, en la secuencia de resonancia magnética contrastada, podemos ver un realce de tipo anular o tipo periférico, pero vean cómo además hay un tipo de proceso inflamatorio en el componente blando periférico, además de que probablemente tiene asociada una lesión osteocondral ahí por traumatismo que no esté asociada a nivel de la cúpula de la meseta astragalina. Otra imagen que habíamos visto al principio en estudios de radiografía simple, en la representación de resonancia magnética, podemos tener diferencias en el comportamiento con la intensidad de señal, dependiendo de la secuencia que estemos utilizando. Pero vamos, el medio de contraste puede darnos un reflejo de cuando es una masa que está bien definida, pero que también no hay un franco compromiso del tejido blando en el reforzamiento, sino solamente a nivel del tumor, a menos que haya un proceso inflamatorio asociado.
Es una imagen que hemos visto al principio. Ese es para poder evidenciar el comportamiento que tenemos en la resonancia magnética y vean cómo este tipo de reforzamiento es un poco más homogéneo que la imagen anterior. Paciente de 20 años de edad que tiene una lesión bastante definida, que tiene sí un compromiso por una reacción perióstica, pero que acude por presencia de dolor sin antecedente de traumatismo, sin antecedente de fiebre, sin antecedente de pérdida de peso, y esto fue identificado como un tumor de células gigantes en estudio histopatológico. Esta es la primera imagen que se había mostrado, la segunda a nivel de la cadera del fémur inferior, del fémur izquierdo. Vean cómo tiene el comportamiento en diferentes secuencias. No hay niveles líquido-líquido que nos pudieran orientar hacia una lesión concomitante con una quiste óseo aneurysmático, pero en este caso, por el contrario, eventualmente pudieran pasar desapercibidas y como decía el doctor, cada vez hay más sitios que se puedan detectar con este tipo de lesiones y eso es por los estudios de imagen que podemos nosotros tener. En una magnificación de la proyección AP podemos tener un ensombrecimiento por el gas intestinal, sin embargo hay una discreta asimetría en la radiopacidad del sacro. El ala derecha tiene una menor densidad y en la traducción, en el estudio de tomografía, vemos como sí tiene una masa, está presente una masa que es expansiva, que tiene unos bordes discretamente irregulares, pero no escleróticos y se asocia francamente a una masa que podemos también evidenciarla en un estudio de resonancia magnética. Sin embargo, esta sí tiene un comportamiento diferente. Vemos los niveles líquido-líquido en esta secuencia que nos traduce la presencia del líquido y que en la fase contrastada, en la secuencia contrastada, vemos zonas que refuerzan alternando con esta zona en forma semiluna que representan el nivel de líquido-líquido que no realza, por supuesto. Hay algunos otros hallazgos radiográficos que podemos nosotros seguir y esto va a estar en relación directa con los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento quirúrgico, en los cuales vamos a ver alguna asociación con alguna fractura que está asociada con una línea de fractura perilesional o que haya una separación de la fase del cemento con el hueso, o también que podemos evidenciar nueva aparición de otras lesiones o signos de proceso inflamatorio. Aquí es importante también que existen mecanismos y herramientas de imágenes que podemos nosotros utilizar para poder dar el seguimiento. No todo es en estudios de radiografía, sin embargo, también podemos hacer uso de la resonancia magnética, de la tomografía, y esto dependerá también del tipo de terapéutica quirúrgica que se ha empleado y también si se utilizó relleno, sustituto de hueso, cemento o una reconstrucción con aloinjerto. Entonces son diferentes tipos de mecanismos de imágenes que podemos utilizar dependiendo de la terapéutica que hayan utilizado y por eso es importante que una vez que ustedes soliciten el estudio de imagen puedan también decirnos qué tipo de manejo se utilizó para poder pues sugerir la mejor herramienta diagnóstica para que podamos nosotros ver el comportamiento que tiene esta con el resto del tejido que queda ahí. Dentro de los diagnósticos diferenciales, prácticamente la mayor parte están asociados con el grupo etario y también con los márgenes escleróticos, así como la presencia de 2 o más lesiones. Es importante también tener en cuenta las características que van a tener estos pacientes con la historia clínica y los antecedentes, si es un paciente que se presentó con antecedente traumático o no, solamente dolor, pérdida de peso y algunas otras características, además de los sitios anatómicos en los cuales pues no son tan comunes la presentación de este tipo de lesiones, independientemente que en los estudios iniciales tengan un comportamiento similar. En el caso de los quistes óseos aneurismáticos, pues francamente podemos ver los niveles líquido-líquido que se van a presentar, además que el comportamiento que va a tener con esta fase contrastada pues es muy diferente. El encondroma, que también es una lesión que es lítica, es monoquística, que se presenta en huesos más pequeños, pues la simple anatomía pudiera darnos un indicio de que se refiere a otro tipo de lesión, además de los grupos etarios en que se puede presentar, como en el caso del fibromo nosificante, que es una localización un poco más diaficiaria, y estos son, a pesar de que tengan un comportamiento excéntrico, con pobre compromiso cortical, pues también es una lesión lítica, que tiene unas imágenes tipo septadas en su interior, y esta pudiera dar una idea errónea, pero la topografía pues prácticamente nos va a dar el indicio de la lesión, así como otras que pues también tienen el origen epifisiario inicialmente y que no comprometen el resto del componente óseo. Entonces, estos son de los hallazgos que podemos nosotros seguir, además de las lesiones que son estrictamente
asociadas a una lesión primaria, como en este caso hablamos de una lesión que sí tiene un comportamiento lítico, es excéntrico, epifisiario, pero que en la traducción de la resonancia magnética tiene un comportamiento muy diferente, con un contorno más festoneado, un contorno más irregular, de algunas formas espiculadas, y que en las fases contrastadas da una especie estelar en su interior. Y esto además tiene un comportamiento diferente en los estudios de seguimiento o de rastreo, porque tienen lesiones primarias asociadas. Entonces se correspondía a una lesión de metástasis de carcinoma renal, y bueno, también son parte de los diagnósticos diferenciales que podemos utilizar. En conclusión, el estudio de imagen de elección, inicialmente tendremos los de abordaje más accesible. Sin embargo, podemos ir migrando los estudios de imagen de acuerdo a la sospecha diagnóstica, o irnos directamente a los estudios, siempre y cuando el compromiso de tejido blando sea mayor, recordando que los estudios diseccionales como resonancia magnética nos van a dar más indicio, más información por la mejor resolución tisular que tengan. Y bueno, tenemos también PET-CT, PET-RM, que también nos van a dar este tipo de ventajas, porque son estudios anatómicos, pero también funcionales, y esto pues nos va a ir orientando de otra forma sobre la orientación, el diagnóstico del que estemos buscando. Pero sin duda, cerrar el triángulo que mencionaba el doctor en un principio, el análisis clínico, el estudio radiológico y por supuesto el estudio histopatológico, que más adelante van a hablar, hará la complementación para el diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, esto es el abordaje radiológico básico, pero un cierto acercamiento a lo que podemos nosotros hacer desde el punto de vista de imagen. Doctor. Gracias, Carlos. Excelente presentación. A continuación tenemos al doctor José Juan Treviño González, que es un gran honor tenerlo. Él es patólogo en el Hospital Universitario de esta ciudad de Monterrey y de varios hospitales. Tiene una gran experiencia. Él es el jefe de patología en el Hospital Universitario. Y es un gran honor tenerte aquí, José Juan. Él nos va a hablar sobre la histología del tumor de células gigantes. Adelante, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me infló mucho, doctor, con ser el jefe de la patología del hospital universitario. Sí me encuentro aquí, pero soy el jefe de patología de la fiscalía que está aquí en el hospital universitario. Vamos a ver. Ah, caray, no me da la vista. Víctor, si quieres, pasamos al otro ponente y mientras el doctor José Juan arregla su plática. No sé qué te Sí, he parece. estado batallando un poquito para conectarme. Muy bien. A continuación tenemos al doctor Luis Rafael Ramos Pascua de España, de Madrid. Estamos en un buen horario para él. Muchas gracias, Luis Rafael, por tu presencia, y nos hablará del manejo quirúrgico del tumor de células gigantes. Adelante, Luis. Muy bien, muchas gracias, Víctor. A ver, voy a hacer la presentación. Hoy, perdón, ahora se me ha... Perdón que... A ver, me he salido. ¿Se ve ya? Sí, Víctor. No, Luis, todavía no. No, todavía no. Vaya por Dios.
Ahora sí, Luis. Perfecto, ahora sí, Luis. A ver, espera que no la veo yo. ¿Sí la veis vosotros? Sí, pero está una pantalla en blanco nada más. No sé qué le pasa ahora. Lo hemos probado y funcionaba y ahora no sé por qué ha desaparecido. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, Luis. Perfecto. Vale. Gracias. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches para los españoles que estén conectados en este momento. Gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros, aunque no sea presencialmente, virtualmente también lo es. Hace apenas 3 semanas, ahí en Veracruz, hablaba del manejo no quirúrgico del tumor de células gigantes óseo. Hoy me toca hablar del manejo quirúrgico que interesa a la mayoría de los tumores, de los pacientes con tumores de células gigantes, a más, diría, del 80% de los pacientes. Excluyendo los casos, casi diría que anecdóticos, que se amputan, los 2 grandes procedimientos quirúrgicos en el tratamiento del tumor de células gigantes son el curetaje, resección intralesional, y la resección en bloque. Curetaje que está indicado en los tumores de células gigantes en estadio 1 y 2 y resección en bloque en los estadios 3 de Campanacci. En cuanto al curetaje, decía resección intralesional, generalmente se realiza con fresa de alta velocidad, es un curetaje agresivo o ampliado del que resulta una cavidad que no siempre es necesario rellenar, sí habitualmente. Cuando es pequeña se podría no rellenar. La mayor parte de las veces decía sí con injerto o con otro sustitutivo óseo. El procedimiento comienza con una amplia ventana del tamaño de la lesión del tumor de células gigantes para acceder a todo él con más o menos facilidad para, ya digo, acceder a la lesión. A continuación, realizada la ventana, se realiza un curetaje simple con cucharilla, como se observa en la imagen, al que sigue una resección fresado con fresa de alta velocidad para ampliar el margen de la resección. En este punto habría que hacer una serie de pasos a los que voy a ir dando respuesta a partir de una serie de preguntas que están aquí recogidas. ¿Usamos adyuvantes locales sobre esa cavidad? La respuesta es sí, se puede usar cualquiera de estos adyuvantes. Nosotros empleamos habitualmente el fenol al 90% que mantenemos en la cavidad durante aproximadamente dos minutos, con la intención de que produzca ese efecto químico de ampliación del margen de resección. Después seguiría un lavado, aspiración de la cavidad. Dejamos sin rellenar la cavidad residual, ya lo he adelantado, es posible cuando la cavidad residual no es de gran tamaño. No obstante, habitualmente sí se rellena. Y decía, se puede rellenar con injerto o con cemento. Cada uno de estos sustitutivos óseos, considerando ambos como tales, tiene ventajas e inconvenientes en los que no vamos a entrar. Decía, las cavidades se rellenan con injerto, a la izquierda con aloinjerto, chips de aloinjerto, o con cemento. Habitualmente, depende de escuelas, no obstante se hace con cemento. El cemento tiene ventajas frente al injerto, como son el que permite la movilidad y la carga inmediatas después de la cirugía. En principio, los riesgos de recidiva, el porcentaje de recidivas después del relleno con cemento es menor que cuando se rellena con homoinjerto. La detección de las recidivas es más fácil cuando se ha usado cemento como material de relleno, porque se identifica mejor en la interfaz entre el cemento y el hueso,
y como factores negativos la posibilidad de facilitar la artrosis a largo plazo por la proximidad del cemento y de su efecto exotérmico sobre el cartílago articular, a pesar de que interpongamos entre el cemento y ese cartílago articular un homoinjerto cortical, como es lo que observamos en las imágenes. Es la técnica de Campanacci. No lo hemos observado de cualquier forma en los casos con seguimiento más prolongado en nuestra serie, con más ya de 30 años de seguimiento. Cerramos la ventana del defecto rellenado. Bien, a veces lo hacemos, a veces no. Puede hacerse y puede no hacerse. Puede hacerse tallando un homoinjerto a la forma y tamaño de la ventana con la intención de aumentar el stock óseo de ese segmento óseo donde asentaba el tumor. Ya digo, puede, sin embargo, no taparse, reconstruirse la ventana. Añadimos fijación interna al defecto una vez la ventana reconstruida o no, pues también depende. Depende de que la ventana haya alcanzado el segmento metafisario del hueso, más si alcanza el segmento diafisario. En uno y otro caso, obviamente, es necesaria una fijación para prevenir fracturas, sobre todo, desde luego, en huesos de carga, sobre todo en fémur distal y tibia proximal, más en fémur distal. Ponemos una férula de yeso al terminar el procedimiento. No es necesario. Todo lo que pueda. No es necesario cuando el material de relleno es el cemento. Se escucha mi voz dándole instrucciones al paciente para que mueva tanto el tobillo como la rodilla, lo que es aconsejable hacer de manera inmediata después de la cirugía. El segundo gran procedimiento al que nos vamos a referir ahora es la resección en bloque, generalmente con márgenes marginales o amplios. A la que seguiría esta resección en bloque, la reconstrucción articular, manteniendo la movilidad articular con una artroplastia o sacrificándola realizando una artrodesis. En la tibia proximal, por ejemplo, después de la resección en bloque de este segmento óseo, se puede hacer la reconstrucción con una megaprótesis o con una aloprótesis. Esto es, con la combinación de un injerto y una prótesis, de un aloinjerto y una prótesis. Es una reconstrucción de tipo composite. En el tobillo, en este caso, por ejemplo, de tumor de células gigantes del extremo distal de la tibia, más frecuentemente se hace, o es otra opción de reconstrucción, una artrodesis tibiotalar. Y voy a terminar haciendo un repaso muy rápido de diferentes ejemplos de tumores de células gigantes, del tratamiento quirúrgico de diferentes tumores de células gigantes de distinta localización, de proximal a distal, para ilustrar todo lo que de manera general acabamos de ver. En el húmero proximal son casos en los que unos han ido bien, en otros ha habido complicaciones, como fue en un ejemplo de tumor de células gigantes del húmero proximal que debutó con una fractura patológica. Se hizo un curetaje agresivo y relleno con cemento recidivo, y el rescate se hizo con una resección en bloque y reconstrucción con una megaprótesis anatómica, como se observa en la imagen. En el radio distal se pueden hacer todo tipo de reconstrucciones, curetaje agresivo y relleno con cemento. Se puede o no utilizar una placa de refuerzo, placa que puede ser a veces, y últimamente así la utilizamos, de Carbofix, para facilitar el seguimiento y la posibilidad para identificar antes recidivas. Hemos realizado también, se pueden realizar artrodesis dependiendo del estadio, lógicamente, de la lesión, y reconstrucciones con homoinjertos osteocondrales o con autoinjertos osteocondrales del propio paciente, utilizando como injerto el peroné proximal, generalmente, ipsi o contralateral, como observamos en este ejemplo, que lleva más de 15 años de evolución. El cúbito distal, como hueso prescindible que es el segmento distal del cúbito, no lo reparamos.
lo que es el defecto óseo, si hacemos la reparación de partes blandas para estabilizar el remanente cubital. En la pelvis tenemos 5 casos, 2 tratados sin cirugía, 3 con cirugía en el área 1 de Ennequin. El primero, 2 casos en el área 2, en la región periacetabular de la pelvis. Ambos casos tratados mediante una resección en bloque y reconstrucción con autoinjerto, utilizando la cabeza y el cuello del extremo proximal del fémur y una prótesis que en su componente acetabular fabricamos a medida. Ejemplos, continuando esta excursión hacia distal en el aparato locomotor, en el extremo proximal del fémur, con una resección en bloque y reconstrucción protésica. En la rodilla, el lugar de asiento más frecuente de los tumores de células gigantes, he elegido este caso que debutó con una fractura patológica para decir que esta complicación puede ocurrir hasta en el 10% de los pacientes al diagnóstico. En este caso se colocó un fijador externo, se sustituyó después por una placa, se prescribió denosumab y después de él un curetaje agresivo y relleno con cemento con la síntesis que observan en la imagen, una placa de ese tamaño. Hay veces que las fracturas patológicas obligan a resecciones en bloque y reconstrucciones protésicas, como también observamos aquí. El peroné proximal es un asiento relativamente frecuente también detrás, lógicamente lejos del fémur distal, de la tibia proximal y del radio distal, de tumores de células gigantes. También es hueso considerado prescindible que después de la resección no es necesario reparar si los elementos estabilizadores cápsulo-ligamentarios externos de la rodilla, así como el tendón del bíceps. No he dicho nada, solo he mentado la palabra denosumab. No voy a decir nada para no adelantar lo que seguramente nos diga el doctor Linares, pero sí quiero decir que este caso, por ejemplo, en la tibia distal se sometió, siempre lo hacemos, a un tratamiento neoadyuvante de denosumab, tanto si se va a hacer un curetaje como una resección en bloque para facilitar ese gesto quirúrgico. No tiene tanta importancia eso, si facilita o no la recidiva, como hacer una buena indicación del procedimiento a realizar quirúrgico, si una resección intralesional o una resección en bloque. Digo todo esto para decir que este caso, por ejemplo, se sometió a un curetaje y relleno con cemento, bien con denosumab neoadyuvante, pero el problema fue de la evolución posterior de su recidiva, como vemos en este caso, que la indicación no fue realmente la correcta, porque era casi imposible asegurar un curetaje eficaz teniendo en cuenta la extensión del tumor y la afectación de la cortical posterior de la tibia distal. En definitiva, la indicación de un curetaje, una resección en bloque es absolutamente capital para tener más o menos riesgo de recidiva. Nos remitieron así a este paciente en su momento y el rescate no podía ser otro que una resección intraarticular del extremo distal de la tibia y reconstrucción con un homoinjerto tallado artrodesando el tobillo con refuerzos de autoinjerto de peroné ambos lados del aloinjerto, que también se fijó con, lógicamente, un clavo endomedular, como se observa en la imagen, con buen resultado, con 2 años de seguimiento hasta la fecha. Resultados del tratamiento quirúrgico del tumor de células gigantes. Solo voy a referirme a los oncológicos y particularmente a la recidiva del tumor, que es distinta la posibilidad de esta complicación si se realiza un curetaje o si se realiza una resección en bloque. Lógicamente es más frecuente la recidiva si se hace una resección intralesional. La media de recidiva es un 25%, aunque en alguna serie es más de la mitad de los casos. El reto, ¿cuál es? Es decidir, elegir entre un procedimiento intralesional o una resección en bloque, teniendo en cuenta que a mayor morbilidad quirúrgica, menos riesgo de recidiva, y a menor
morbilidad quirúrgica, en el caso de los curetajes, mayor riesgo de recidiva. Y esto es muy importante teniendo en cuenta que los pacientes que estamos tratando son pacientes jóvenes con expectativas de vida como puede ser la de cualquier individuo sano. En cuanto a los resultados funcionales, son muy buenos cuando en ausencia de complicaciones se hacen rellenos con cemento, como se observa en la imagen. Igualmente resultados buenos cuando se hace una resección en bloque y reconstrucción protésica, también de manera inmediata. Lógicamente esa función mejora con el tiempo y si no hay, ya digo, complicaciones, prácticamente en pacientes jóvenes la recuperación funcional es casi diría que completa. Las complicaciones que derivan del tratamiento quirúrgico del tumor de células gigantes son bien conocidas de todos, fracturas, infecciones, luxaciones. Voy a referirme no a estas, sino a una complicación, unas complicaciones que hemos tenido y que no dejan de ser curiosas, como son las quemaduras que se nos han producido en tres, que produjimos en 3 pacientes por el fenol que utilizamos como adyuvante a la cirugía por extravasación del mismo durante, ya digo, el tratamiento. Afortunadamente, este paciente, por ejemplo, fue debido a que el fenol impregnó las compresas que pusimos para intentar proteger las partes blandas, se impregnaron y quemaron la piel de esta manera. No hubo ninguna complicación más que la quemadura inmediata, pero sí que fue un inconveniente que es importante reseñar. Termino haciendo mía la conclusión de este artículo, de este mismo año, de estos japoneses, y que dice, la leo, que una ventana amplia de la cavidad tumoral y un curetaje meticuloso son las recomendaciones más importantes en el tratamiento del tumor de células gigantes en esta era del denosumab. No obstante, estudios adicionales son necesarios para clarificar este capítulo. Comenzaba con esta diapositiva. Hay lugar para el manejo no quirúrgico del tumor de células gigantes óseo. Decíamos en Veracruz que sí había, menos que para el manejo quirúrgico. En relación con este, obviamente es la indicación princes del tratamiento del tumor de células gigantes, pero hay que tener en cuenta sus dificultades técnicas, las dificultades a veces en la indicación entre un procedimiento intralesional o una resección en bloque y siempre atender también a las posibles complicaciones que pueden derivar de este tratamiento. Muchas gracias por la atención y continuamos, Víctor, con el webinar. Gracias, Luis. Muy amable. Excelente plática. A continuación tenemos de Bogotá, Colombia, al doctor Francisco Bernardo Linares Restrepo, que nos hablará del manejo no quirúrgico del tumor de células gigantes. Muy buenas noches. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Muchas gracias a todos. Es un placer para mí estar acá. Un saludo desde Colombia en un horario un poquito diferente al que tiene el doctor Ramos, pero con la inmensa satisfacción de estar con ustedes y agradeciéndoles la posibilidad de hablar del tumor de células gigantes que, como decíamos, en Veracruz se convirtió en el príncipe de la ortopedia oncológica. Me correspondió entonces en esta ocasión hablar del tratamiento no quirúrgico del tumor de células gigantes después de una excelente conferencia de cómo demuestra el doctor Ramos que el tumor de células gigantes se opera definitivamente. Pero yo tengo 2 condiciones para contarles. La primera, soy asesor y he sido conferencista del uso de denosumab para el manejo de tumores de células gigantes de la empresa que genera este medicamento. Pero la más importante es que soy cirujano y no puedo evitar ese conflicto de interés de tener que decir que uno de los tumores preferidos por mí es el tumor de células gigantes.
Me toca decir que, claro, el doctor Ramos tiene razón. El tratamiento del tumor de células gigantes, claro que es quirúrgico. Y ojalá todos los pacientes nos llegaran, como esta paciente mía de 21 años, con claramente un tumor de células gigantes en que en la radiografía y la resonancia ni siquiera pensamos en tomar una biopsia. Sabemos que ese es el diagnóstico en donde hacemos un curetaje juicioso, estamos en un tipo de tumor Campanachi 1-2, podemos rellenarlo con cemento, injertos en la parte articular y las funciones son perfectas. Ojalá todos nuestros pacientes fueran así. Pero cuando pensamos que existen alternativas, y ya el doctor Pascua nos lo mencionaba, el doctor Ramos Pascua, es cuando el cirujano tiene que agregarle a su elemento fundamental, que es el bisturí, las otras alternativas, porque la gran mayoría de tumores de células gigantes no nos llegan en estadio 2 y lo hemos visto en todas las conferencias previas. Ser cirujano es el que trabaja con las manos y cirujano es el que sabe operar. Lo más importante en tumores de células gigantes es operar bien y el bueno sin duda sabe operar, pero el mejor de todos los cirujanos sabe cuándo no operar. Y en tumores de células gigantes esto se puede dar. ¿Por qué? Porque el problema no es la célula tumoral. Ha habido discusión sobre esto. Estamos pendientes de la charla del doctor patólogo sobre este aspecto, pero la célula gigante de la cual recibe su nombre no es la célula tumoral, es la célula estromal. Y la célula del estroma funciona a diferentes tipos de tratamientos alternativos diferentes a la cirugía. Y ustedes ven en esta lámina una gran cantidad de vasos sanguíneos que invaden tumores de células gigantes, y es por eso que algunos tipos de adyuvantes quimioterapéuticos pueden funcionar para el tratamiento del mismo. Lo más importante es que no tratamos el tumor de células gigantes, tratamos al paciente que tiene tumor de células gigantes. Y es allí donde el mensaje es importante, porque tenemos que individualizar cada condición en la cual podríamos utilizar adyuvancia local, adyuvancia sistémica o tratamiento sistémico como manejo perfecto y completo del tumor. El objetivo de tratar el tumor de células gigantes de nuestros pacientes es erradicar el tumor, que el paciente no tenga recidivas, que logremos preservar la función de la extremidad y obviamente prevenir la recurrencia local, la enfermedad metastásica y obviamente preservar la extremidad y la vida. Y entonces ya nos han mostrado claramente que la cirugía y la adyuvancia intraoperatoria es el tratamiento de elección. Y fue comprobado con el último artículo que nos presentó el doctor Ramos Pascua, en el cual el hecho de que existan otras alternativas como denosumab en esta era no deja a un lado que la cirugía y los adyuvantes intraoperatorios son lo que se debe utilizar. Pero en 3 condiciones: cuando la lesión es irresecable, cuando anticipamos que la cirugía es de alta morbilidad y estamos atentando contra la función de la extremidad o hay enfermedad metastásica, tenemos que pensar en un manejo sistémico. Y ese manejo sistémico, a la luz del conocimiento actual, está dado por interferón, bifosfonatos, denosumab, en algunos casos radioterapia y en algún otro de las condiciones en las cuales ya nos mostraba el doctor de radiología el hecho de que un tumor de células gigantes se malignice puede terminar en una quimioterapia similar a la que damos en osteosarcoma. Entonces, frente a los tratamientos disponibles, inhibidores de la angiogénesis, ya les mostraba yo la cantidad de vasos sanguíneos que hay en un tumor de células gigantes. En las zonas donde hay un difícil acceso, se comenzó a utilizar interferón. La mayor prueba de esto es la utilización de este medicamento en los que se denominan granulomas de células gigantes del maxilar y en algunos casos de la mano, en donde es difícil manejar esas lesiones denominadas antes granulomas. En este caso me encontré con este artículo del que fue mi profesor Houston en el MD Anderson, el doctor Alan Jasko, quien hizo el primer reporte grande de la terapia de interferón para el tumor de células gigantes del hueso. En Current Opinion of Orthopedics, en diciembre del 2006, él mencionaba que es un tratamiento efectivo, que disminuye la vascularidad y que si se va a largo plazo, se obtienen buenos resultados. ¿Qué vino después? El uso de bifosfonatos. Sabemos que la función de los bifosfonatos
específicamente los dos más potentes, zoledronato y pamidronato, tienen una condición de apoptosis rápida de los osteoclastos, inhiben el crecimiento de los mismos y destruyen este tipo de células. Y existe una gran cantidad de evidencia de cómo ese bifosfonato puede producir, adicional a la apoptosis de la célula gigante, apoptosis de la célula tumoral. Y esta situación ha sido muy valorada por los colegas chinos, quienes han hecho múltiples producciones académicas sobre este tema. Y el que hoy por hoy genera gran cantidad de controversia, que es el denosumab, que es este anticuerpo monoclonal inhibidor del RANK, que se utiliza de manera diferente. Ya les voy a mostrar cuál es la recomendación adecuada del uso del mismo, que se ha reportado en una tasa de respuesta original hasta el 97.5%. Y la revisión sistemática de la literatura nos demostraba un evento muy efectivo para el tratamiento definitivo con denosumab, pero condiciones posteriores de recaídas que han hecho que tomemos precauciones para el uso del denosumab. ¿Y qué es lo que produce este medicamento? Que hay invasión celular posterior al uso del denosumab, se pierde las células gigantes y queda algo de las células del estroma, pero ya no existen esas células gigantes multinucleadas, y la condición del RANK, que también tiene las células estromales, logra una condición completa de resección. ¿Qué pasa en los pacientes en los cuales el operarlos va a ser peor? Esta es una paciente mía, en el primer caso mío de manejo completo de tumores células gigantes con denosumab. Es una paciente que previamente había tenido un osteosarcoma del miembro inferior izquierdo, 33 años antes de llegar conmigo. En el momento de hacer la biopsia de ese tumor del pubis, tuvo un sangrado masivo que requirió unidad de cuidado intensivo y generó este tipo de lesión. Posteriormente, el manejo sistemático con denosumab, dado de 3 sesiones de 120 miligramos mensuales, se continuó en manejo único con denosumab hasta estar como está en este momento, que es el mismo manejo que se da para pacientes con osteoporosis, de 60 miligramos en dosis cada 6 meses, sin ningún tipo de complicación secundaria y con una muy buena respuesta funcional de la extremidad inferior derecha, que es la que le quedaba sana para apoyar su cuerpo. Cuando el tumor de células gigantes tiene una alta morbilidad, y este es un caso similar al que ya nos mostraron previamente, una paciente que en pandemia indígena de mi país tenía una lesión de su rodilla que se demoró consultar 3 años, presentaba esa gran destrucción del extremo proximal de la tibia. Hicimos un manejo con denosumab que condensó la lesión y la hizo posible para una resección y una reconstrucción posterior con endoprótesis. Con este resultado, la paciente evoluciona satisfactoriamente, es un resultado relativamente reciente, llevamos con ella apenas 2 veces. El denosumab para manejo definitivo del tumor de células gigantes era prometedor. Esa revisión sistemática de la literatura pretendía mostrarnos que podía ser la solución definitiva para este tipo de patologías. Sin embargo, la presencia de recaídas por el efecto muy rápido de conversión de la actividad del denosumab como activador o inactivador del osteoclasto hace que se presenten dificultades para el curetaje y en algunos casos presencia de recurrencias, sobre todo y más descritas en el húmero proximal. ¿Qué es lo más predecible? Utilizar las guías de manejo. Y cuando estamos hablando de un tumor perfectamente resecable, es decir, un Campanacci 1, un Campanacci 2 o un Campanacci 3, donde consideremos la excisión como único manejo, la cirugía sin duda es lo que debemos utilizar. Pero cuando tenemos lesiones resecables con morbilidad inaceptable o lesiones del esqueleto axial consideradas irresecables, debemos primero hacer embolización seriada y selectiva
para posteriormente pensar en el uso de interferón, denosumab o radioterapia. Esta guía nos muestra cómo si utilizamos denosumab con un esquema de 120 miligramos, tres dosis, una semanal, llevamos a nuestro paciente a cirugía al mes y medio, continuamos con 2 dosis posteriores, podemos mejorar la condición de la enfermedad y tener un resultado predecible. Cuando la condición hace que no logremos llevar a nuestro paciente a mejores condiciones, podemos repetir los ciclos del uso, bien sea de denosumab, radioterapia o interferón, hasta buscar hacerlo resecable para que después de la cirugía pensemos o no en el uso de denosumab. Pero si las condiciones definitivamente no se dan, hay una alternativa de continuar denosumab de manera indefinida, como se está haciendo actualmente en los pacientes con osteoporosis, teniendo mucho cuidado de los efectos secundarios, porque este medicamento puede producir necrosis mandibular, puede producir fracturas atípicas del fémur y no podemos apartarnos que las altas dosis en los pacientes son muchísimo más frecuentes de la presencia de efectos secundarios, mucho más de los que se dan en los pacientes con osteoporosis. Este es el último caso que les presento. Es otro caso de una de nuestras zonas que consideramos endémicas en Colombia, que es la zona del Huila y el Tolima, en donde tenemos una gran cantidad de casos de tumores de células gigantes. Este paciente de 16 años, haciendo la salvedad de algo que no hemos mencionado, y es que es muy raro hablar de tumores de células gigantes en el esqueleto inmaduro, pero pues curiosamente en áreas de mi país se da con relativa frecuencia. Pensaron que este caso era una infección, dimos manejo con denosumab, hicimos manejo no convencional de colocación de injerto utilizando porción del peroné ipsilateral, obteniendo posteriormente un buen resultado funcional con un paciente que lleva después de este tratamiento 4 años. En conclusión, el tumor de células gigantes es un tumor benigno localmente agresivo, pero que tiene las características de ser recurrente, que puede tener enfermedad metastásica y que se puede malignizar. Sin embargo, lo seguimos llamando benigno. Bien curioso, tal vez en el futuro podría esto cambiar. La extirpación completa del tumor es el factor predictivo más importante y supera por mucho al uso de adyuvantes. Entonces, lo que debe quedar claro es que el tratamiento de tumores de células gigantes es quirúrgico y muy bien hecho. El tratamiento farmacológico, claro que es antes, en condiciones de irresecabilidad, buscar condensar el tumor para que me facilite la resección, ojo con los curetajes, y claramente es la alternativa de elección para los pacientes que tienen enfermedad metastásica. El mensaje para todos los que nos están oyendo, y muchísimas gracias por estar allí hasta estas horas, individualicen a sus pacientes. Y esta paciente me llegó hace 3 semanas con una lesión de la tibia distal, con un tumor de células gigantes que espero ser capaz de manejar quirúrgicamente sin necesidad de adyuvancias sistémicas. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un privilegio siempre estar en las actividades de FEMECOT. Un gran abrazo desde la distancia y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigo atento a la posibilidad de preguntas. Muchas gracias. Muy amable, Francisco. Excelente presentación también. A continuación tenemos al doctor José Juan Treviño González, que nos hablará sobre la histología del tumor de células gigantes. Adelante, doctor. Buenos días, soy el doctor José Juan Treviño, egresado del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Politécnico Nacional en el Estado de México. En la plática de hoy vamos a tratar la histología del tumor de células gigantes óseo. Nosotros, ¿cómo lo abordamos? Una técnica que casi ya no se utiliza es la biopsia por aspiración, ya sea con aguja fina o con aguja gruesa. En ambos casos se punciona la lesión ósea y se hace un aspirado. Este aspirado se extiende en las laminillas y va a quedar a manera de una citología. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta citología? Desde puro material hemorrágico hasta, si se desprenden células y la citología es de buena calidad, vamos a ver células estromales de forma alargada, fusiforme, de un citoplasma acidófilo, granular, núcleos redondos a ovales,
con cromatina fina y presencia de nucleolos. Si la muestra se toma del sitio de lesión adecuado, también se pueden desprender células gigantes multinucleadas, los cuales ya nos facilitaría el diagnóstico. En caso de no ser así, pues vamos a necesitar la ayuda de la clínica y de los estudios radiológicos. La otra manera en que observamos este tipo de lesiones es en las biopsias o las resecciones amplias, como en este caso. Vemos aquí la fotografía de la resección de un tumor en un peroné. Vemos que la lesión abarca todo el canal medular y expande y destruye al hueso periférico e invade los tejidos blandos. Este tumor es de aspecto fibromembranoso con extensas zonas de hemorragia, así como también la parte central observamos áreas de necrosis. La destrucción del hueso puede ser tal que lo debilita y puede presentar fracturas patológicas. Histológicamente, pues vamos a observar una proliferación fibrohistiocítica. ¿Qué quiere decir esto? Son células alargadas que nos recuerdan a los fibroblastos reactivos de citoplasma acidófilo claro, granular, núcleos redondeados, ovales, con cromatina fina y el nucleolo acidófilo, así como lo vimos ahorita en la citología. En algunos casos, el citoplasma puede ser exuberante y darle un tono claro que nos recuerda más a los histiocitos. Esto es una reacción de tipo xanthogranulomatoso que también es normal. Cuando estas células estromales se empiezan a fusionar, forman células gigantes multinucleadas, las cuales pueden ser de pequeño, mediano o gran tamaño. En promedio son células de mediano tamaño en este tipo de tumores. Aquí podemos observar cómo las células estromales se empiezan a fusionar y empiezan ya ahora sí a notarse acúmulos de abundantes núcleos hasta que se forma la célula en sí. Su citoplasma se va a tornar eosinofílico o acidófilo intenso y va a presentar en estos tumores entre 50 a 100 núcleos, todos con cromatina fina. Esta proliferación de células es tal que entre las mismas células gigantes se pueden llegar a fusionar y producir células mega gigantes, como observamos en esta diapositiva. E igual las características son histológicas benignas, son núcleos bien definidos con cromatina fina y que se les aprecia un nucleolo. Aquí observamos otra fusión de estas células gigantes. Estos tumores también presentan una moderada vasculatura. Observamos la presencia de vasos sanguíneos, principalmente de luces dilatadas. Podemos encontrar, por lo tanto, hemorragia reciente y antigua. Sobre todo si es que se funciona, podemos encontrar abundantes restos de hemosiderina. Aquí se aprecian mejor los vasos sanguíneos dilatados. Casi son todos estos espacios que estamos observando en la diapositiva. De aquí viene su nutriente, por lo tanto estos tumores son de crecimiento rápido, por eso tienden a expandir el hueso, infiltrarlo y destruirlo. E incluso invade los tejidos blandos, como lo estamos observando en esta diapositiva. Una característica es de que cuando están dentro del hueso solamente vemos células estromales y células gigantes multinucleadas. Cuando el tumor ya sale e invade los tejidos blandos, podemos observar osificación. Este crecimiento rápido hace que en la parte central del tumor se presione y reciba menos irrigación, por lo tanto, en estas zonas donde vamos a encontrar la necrosis, como observamos aquí en estas dos fotografías. La necrosis no solamente abarca las células estromales, también va a afectar a las células gigantes multinucleadas. Aquí en esta diapositiva, ya estando fuera el tumor, se sigue observando histológicamente muy similar a como está por dentro, más sin embargo, como les digo, vamos a observar zonas de osificación, pero esto ya es en tejidos blandos. En las recidivas también ocurre lo mismo, se va a ver una histología similar y va a haber zonas de osificación.
El tumor es benigno histológicamente, mas sin embargo, en algunos casos, cuando hay recidivas y por lo tanto hay resecciones nuevamente, puede crear metástasis a distancia, principalmente a pulmón. Aquí en esta fotografía observamos un pulmón y observamos dos nódulos. Nos recuerdan a los granulomas, ¿verdad? Tiene células gigantes multinucleadas. Ya en un acercamiento, pues vemos que son células estromales fibrohistocíticas y de ahí se están formando las células gigantes multinucleadas. En este caso son de dos pacientes que tuvieron una recurrencia a los 5 y a los 10 años, tuvieron su resección y posteriormente sus metástasis a pulmón. También aquí en pulmón o en las metástasis que se llegan a formar, también se ocurre osificación del tejido. Tenemos tinciones especiales que nos pueden ayudar, principalmente el CD68, que es la primer recuadro, que va a teñirnos a las células gigantes multinucleadas. Tenemos también marcadores para el estroma, como es el RANKL. Este solamente va a teñir células del estroma. Y tenemos también el KI67, que este es de proliferación celular. Nos va a decir el comportamiento, ¿verdad? Con cuánta rapidez está creciendo la neoplasia. Hay muchas otras instancias o tumores que también se componen con células gigantes y nos puede llegar a confundir en el diagnóstico. En estas dos fotografías superiores, se trata de un quiste óseo aneurismático. Aquí vamos a observar hueso compacto, vamos a ver hacia el lado interno del quiste la presencia de hemorragia y podemos encontrar zonas con una proliferación fibrohistocítica, con células gigantes multinucleadas, mas sin embargo estas son de pequeño tamaño, por lo regular tienen menos de 50 núcleos. Otra tumor, la displasia ósea. En esta, pues, vamos a ver esa proliferación fibrohistocítica. Va a haber células gigantes, pero muy pequeñas, ¿verdad? Multinucleadas. Vamos a decir que son unas células gigantes enanas. Y la característica es de que aquí sí va a haber trabéculas óseas irregulares con osteoclastos reactivos. Tenemos también una variedad de osteosarcoma de células gigantes, mas sin embargo, aquí vamos a observar la formación de material osteoide, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Y las células gigantes también son pequeñas, son células que tienen menos de 50 núcleos. Otra tumor es el condroblastoma. Aquí también vemos esta proliferación fibrohistocítica. Aquí sí hay células gigantes de pequeño y mediano tamaño que nos pueden llegar a confundir, mas sin embargo, en una buena resección, pues vamos a observar la presencia de matriz condroide que nos ayudaría a diferenciarlo. La clínica también es muy importante, los estudios radiológicos, ya que estos tumores afectan sitios específicos de los huesos, así como también afectan más frecuentemente a ciertos huesos. Y eso nos ayudaría a diferenciarlo. ¿Cuándo se nos complicaría el estudio histológico? Bueno, cuando el tumor de células gigantes empiece a presentar datos de atipia, como son hipercromasia y pleomorfismo nuclear, así como la presencia de mitosis atípicas o la formación ya de una matriz osteoide. En este caso, sigue siendo un tumor de células gigantes. Nos va a dar positiva la inmunohistoquímica que ya les comenté hace un momento, pero ya se va a considerar maligno. Yo quisiera preguntar si a Ramos Pascua y a Linares Restrepo actualmente están usando interferón. ¿Cuál ha sido su experiencia en el uso de interferón específicamente en resultados? Sí, Pacho, contesta tú. Nosotros no tenemos ninguna experiencia con interferón en el tratamiento del tumor de células gigantes. Pacho. En el grupo nuestro, Víctor y Luis, gracias por la pregunta.
lo comenzamos a utilizar en lo que se denominaba granuloma de célula gigante del maxilar. Es bien curioso cómo como ortopedistas oncólogos a veces nos vemos abocados a los huesos que no manejamos mucho. Maxilar, cráneo, son algo de los que pues, nos dan tumores allí y pues tenemos que jugar con algunos tipos de alternativas. En mi grupo en San Ignacio tenemos 9 pacientes de uso de interferón en el maxilar. ¿Y por qué el maxilar? El hueso es extremadamente rígido y no es fácil pensar en hacer resecciones con sistemas de fresado. Y cualquier tipo de alteración en la forma lesiona muchísimo la función, sobre todo el maxilar inferior. En ese tipo de pacientes utilizamos interferón. El problema está que se tiene muy buen resultado en un principio y no se sabe hasta cuándo terminar su uso. Hubo también en la serie de nuestro hospital 4 casos de lesiones recidivantes en mano que son bien curiosas, que son las lesiones que se dan en las cabezas de los metacarpianos. Quien se ha entrado a tratar, y no lo manejamos aquí, pero bien curioso, son las lesiones que tienen mayor índice de recaída, ese tipo de alteraciones. No sé si ustedes lo han visto en sus prácticas, pero en esos pacientes sí hemos utilizado interferón, Víctor, y pues te mostré también la evidencia de quien también fue gran amigo, el doctor Alan Yasco, que en el MD Anderson tenía 56 pacientes en seguimiento con un resultado que para el 2006 era considerado prometedor, pero para que ya después de ese momento, para los huesos largos no se volvió a hablar del uso de interferón convencional. Sin embargo, en las guías nacionales de cáncer de Estados Unidos está mencionado como alternativa para lesiones irresecables. Sí, nosotros estuvimos muy apegados a Yasco en ese tiempo. Nosotros hicimos 6 casos en el hospital en tumores irresecables conjunto entre trauma y la clínica de columna y los de neurocirugía. Y eran tumores en la columna vertebral. Inclusive me acuerdo, uno de esos casos era una muchacha embarazada de aquí del norte del país, embarazada con una lesión de columna. Y la verdad, los 6 casos manejados con interferón, que es un producto caro, no es tan fácil manejarlo, se manejó en asociación con oncología y los resultados en los 6 casos fueron muy buenos, realmente nos dejó sorprendidos. Solamente lo usamos en esos casos en situaciones prácticamente irresecables. Eso se publicó en un congreso en Miami en esa época también. Actualmente, una de las preguntas para ustedes es si usan el denosumab, ¿lo usan preoperatorio? ¿En qué casos y en cuánta dosis y en cuántos ciclos? Bueno, contesto yo. Nosotros lo usamos siempre cuando vamos a hacer tanto resecciones intralesión, curetajes como resecciones en bloque. En curetajes para facilitarlo el curetaje. Sin embargo, empezamos con un protocolo de 9 meses en el 2015 que empezamos a usarlo, y eso evidentemente era exagerado ese tiempo, y actualmente lo hacemos 3 o 4 meses a las dosis recomendadas después de las dosis de carga, una inyección mensual, 3 o 4 meses en los curetajes, y en las resecciones en bloque igualmente, con el fin de facilitar la extracción de la pieza y evitar que se rompa y que contamine el campo quirúrgico. O sea que siempre lo usamos actualmente 3 o 4 meses, tanto en curetajes como en resecciones en bloque. ¿Y la dosis? ¿Y la dosis 120 miligramos, una dosis de carga el primer día, al 8º día al final del primer mes, y luego una dosis todos los meses, ya digo, 3 o 4 meses. Y después igual cuando... 120 o 60.
120. Siempre 120, pero de manera empírica, la verdad que bueno, porque son las dosis que se han empleado hasta la fecha, pero tampoco tenemos nosotros seguridad de que esa sea la dosis ideal. Y después de la cirugía, por supuesto, nada más. Y en los casos que hemos considerado irresecables, en la pelvis particularmente, pues de manera indefinida, pero lo presentamos hablé de ello en Veracruz, hemos tenido osteonecrosis del maxilar, la verdad que varias que obligaron a suspenderlo, lo hemos suspendido, el tumor de células gigantes volvió otra vez a reactivarse y bueno, la verdad que no tenemos muy buenos resultados, muy buena experiencia en estos casos con tratamientos prolongados del denosumab, pero realmente, bueno, alternativas hay pocas al denosumab. Tenemos la radioterapia, es verdad, tenemos las angiografías, la embolización, en fin, pero con denosumab lo empleamos, ya digo, no hemos tenido tan buenos resultados como desearíamos en terapias prolongadas. Linares, ¿cuánta dosis y cuántos ciclos? 120 miligramos primer día, 8 días, 15 días. Continúo después, ahí lo opero y después lo mantengo con 2 dosis más, usual 120 miligramos. No doy más, eso es lo que lo hago. Yo hacía lo mismo que hacía Luis, yo lo daba en todos los pacientes. Mi primer paciente de denosumab es un hecho completamente anecdótico porque fue absolutamente off-label, es del año 2010, pero dentro de la protocolización que ahora manejo, lo dejé de usar cuando pienso que puedo hacer curetaje. No me va bien en esos pacientes y es lo que está reportado en la literatura por condiciones de recaída, pero cuando quiero hacer que una lesión la condense y pueda hacer en la porción periarticular, pienso que va a ser resección en bloque y reconstrucción habitualmente con prótesis, es donde utilizo este esquema de denosumab. Casos anecdóticos como el que les presenté en la conferencia, la pelvis, con la que me fui solamente con manejo con denosumab, y tenemos en nuestro hospital 4 pacientes de sacro que tenemos con manejo de denosumab como único tratamiento, y después de terminar las dosis de carga de 120 miligramos, que es lo recomendado en patología neoplásica, los llevamos con dosis de pacientes de osteoporosis 60 miligramos semestrales de manera, entre comillas, indefinida, hasta que pues veamos qué está pasando. Pero como decíamos, hablando del mismo tema en Veracruz, amanecerá y veremos, y pues eso es lo que en este momento creo que es importante tomar en cuenta. 3 dosis, cirugía, continuarlo bien sea un mes más o 2 meses más, 1 mensual, y pues Luis dice que 4 meses me parece adecuado y ahí no más, porque los efectos secundarios son muy problemáticos para los pacientes. Perdón, Víctor, yo creo que, bueno, hablar de la controversia del denosumab ya huelga porque la literatura científica actualmente está, bueno, pues llena de referencias a esto. Hay un aspecto importante del denosumab que nos permite, se puede usar o no, pero porque no siempre, por diferentes motivos, tenemos fecha concreta para operar a un paciente. Hay veces que o no estamos nosotros porque tenemos algún congreso o estamos de vacaciones o ocurren circunstancias muy diversas. Bueno, el denosumab nos permite jugar un poquito más con estos tiempos y es importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor, por lo que sea, insisto, no puedes operar a un paciente y el denosumab te da un mes más de margen para planificar la cirugía en espera de un implante, en espera de un injerto, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta como recurso para tratar a estos pacientes. Muy bien. No sé, Darío, ¿cómo andamos? Bien, si quieres, otra preguntita. A mí me gustaría preguntarle a Yair y al doctor Calderón, como ortopedistas generales que todos somos, ¿cómo diferenciamos un tumor de células gigantes a las lesiones, digo, que se pueden asimilar a lesiones benignas, tanto radiográficamente como clínicamente? No sé, Yair, ¿tú qué nos recomiendas? Porque
Digo, a mí me llega una lesión de esas y yo no sé qué es un tumor de células gigantes porque no soy experto como ustedes. Entonces, para el ortopedista general, ¿qué tips nos puede dar para diferenciar un tumor de células gigantes de una lesión benigna? Sí, muy bien. Bueno, yo lo primero que yo recomendaría sería obviamente, contemplar todo el contexto clínico del paciente. Sí, digo, la radiografía nos puede dar información y que es sobre lo que los ortopedistas habitualmente nos vamos, pero no podemos olvidar el contexto clínico. Entonces, si tomamos como parámetros más comunes un grupo etario de entre los 20, 40 años de edad, las localizaciones también más frecuentes que ahorita mencionamos, y que obviamente desde el punto de vista radiográfico vemos lesiones osteolíticas, que no hay que confundirlas con quísticas, son muy diferentes. Osteolíticas en las regiones metaepifisiarias, subcondrales, pues realmente ya ahí tenemos un panorama bastante alentador hacia un diagnóstico que nos pudiera llevar a tumores células gigantes. Hay un error muy frecuente que habitualmente se observa una lesión osteolítica y la etiquetamos como quiste. Y realmente la tomamos como que, no pasa nada, es un quiste, mándalo a la consulta, verlo en un mes. Digo, de una manera muy despectiva, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, no son quistes y los quistes habitualmente los vemos en una etapa mucho más joven que un tumor óseo de células gigantes. Entonces, pues yo creo que cualquier lesión osteolítica ya nos habla de actividad, más en el rango etario comentado, y si a eso le agregamos las localizaciones también mencionadas, pues yo creo que son los parámetros principales que nos pueden hacer sospechar de que se trata de un tumor óseo de células gigantes. Ok. Doctor Calderón, sí, gracias, muy de acuerdo con el doctor. Gracias, sí, muy de acuerdo con el doctor. Y finalmente, efectivamente, tiene un comportamiento muy singular. Sin embargo, nos vamos a la historia clínica, como le decía, por eso para nosotros también es importante tener el antecedente y la información que nos proporcionen en cada solicitud que hagan estudios de imagen, pero también, como decía, el grupo etario, además de que puede escalarse el estudio radiográfico a otra herramienta diagnóstica, y en esa consecuencia podemos tener también el mejor acercamiento hacia el diagnóstico de este paciente. Ok, gracias, doctor Calderón. Doctor Treviño, le vamos a pedir que grabe su plática para poderla incluir dentro del webinar. Lástima que estuvo muy mal la señal, pero por favor, si nos puede apoyar con eso para grabar su plática y ponerla dentro del webinar. Creo que es sí. de suma importancia. Y bueno, pues una disculpa por las fallas técnicas, creo que era su internet, pero bueno, grabamos la plática y la incluimos aquí. Ok, muy bien. Y muchas gracias. Bueno, creo que estamos en tiempo. Vamos a dar la palabra al doctor Augusto Álvarez, nuestro vicepresidente y coordinador del comité científico. Por favor, Augusto. Bueno, primeramente, pues muy interesante todo. Felicidades a todos los profesores y muchísimas gracias. En nombre de la Federación y del Comité Científico, pues particularmente a nuestros profesores que se desvelaron. Muchas gracias, doctor Ramos, y también doctor Estrepo, muchísimas gracias. Y lo que les quiero mencionar es también que agradecemos, aparte de los profesores, al doctor Víctor, al doctor Darío, por esta disposición de estar siempre preparándonos y seguir estudiando. Agradecer también de manera muy particular a todos los que se conectaron con nosotros, porque estas pláticas están hechas para todos nosotros que aprendamos de nuestros expertos. Seguramente nos vamos con un muy buen sabor de boca. En lo particular aprendí mucho y bueno, seguramente ahora le voy a tener menos miedo. Me quedo con muchas dudas, como es de esperar, porque no me dedico a tumores, pero bueno, ya sé a quién llamar cuando tengo un caso de este tipo. Y bueno, mencionarles que seguiremos en esta nueva directiva y en este nuevo comité impulsando a la academia, la educación continua, e invitándoles seguramente pronto a estar con nosotros otra vez. Y también quiero informarles que estas sesiones las seguiremos haciendo el segundo martes de cada mes. El próximo mes, 13 de diciembre, igual a las 20 horas, estaremos con el módulo de trauma.
y con el tema de ortoplástica, una audacia del traumatólogo o una necesidad. Entonces, nuevamente recordándoles que los esperamos el 13 de diciembre a todos nuestros oyentes, les agradecemos mucho. Nuevamente a todos nuestros profesores, muchas gracias y les estaremos molestando. Y gracias, doctor Víctor, gracias a todos nuestros profesores, doctor Yair Sánchez, al doctor Ramos Pascua, obviamente, al doctor Bernardo Linares, muchas gracias. Igualmente, doctor Carlos Calderón y doctor José Juan Treviño, muchísimas gracias. Y una disculpa por estas fallas técnicas que tuvimos, pero trataremos de mejorarlos. Muchísimas gracias y doctor Darío, le dejo la palabra. Muchas gracias. Sí, gracias, Augusto, gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecerte a ti, Luis, que te hicimos desvelar. La verdad que es un gusto siempre tenerte, escucharte, y es un honor tenerte. Y como te repito, tienes las puertas abiertas dentro de aquí de la federación. Eres un gran amigo de todos nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Francisco, gracias por estar con nosotros también, desde Bogotá. Yo tengo muy buenos amigos por allá, como usted lo sabe. Un fuerte abrazo para allá. Yair, gracias por estar con nosotros también. Un gusto verte también por acá y gracias como siempre apoyándonos. Doctor Calderón, todo un gusto. Igual, doctor Treviño, una disculpa, pero vamos a grabar su plática, se lo aseguro, para que la podamos ver para que pueda estar dentro de este webinar. Y Víctor, la verdad que te agradezco mucho estos 5 años de esfuerzos. Nos apoyaste mucho en todos los aspectos. Pues ya viene una etapa nueva donde sabes que estará el doctor Morfín Padilla dentro del Comité de Tumores para que lo apoyes en lo que se le ofrezca. Y bueno, pues muchas gracias. Y bueno, como mencionó el doctor Albert Regifo, ya tenemos nuestro siguiente webinar programado. Si lo alcanzan a ver aquí, tenemos nuestro siguiente webinar para el 13 de diciembre del 22. Va a ser acerca del título de ortoplástica, una audacia del traumatólogo o una necesidad. Un tema bastante interesante, controversial, donde el traumatólogo ya se está dedicando a este tipo de cosas. Entonces, creo que va a ser un webinar muy interesante. Y bueno, para el día 22 de noviembre tenemos nuestro 18º webinar Escuela de Residentes, Fracturas de Pelvis, que va a estar llevado a cabo por el Hospital General del Estado de Sonora, donde tengo grandes amigos, y bueno, su profesor titular, que es el doctor Juan Pablo Contreras, un gran amigo, y bueno, los esperamos a todos ustedes. Dentro de nuestro webinar, les puedo decir que tuvimos 380 conectados en vivo. Tuvimos desde diferentes países, tuvimos desde México, Estados Unidos, China, Colombia, España, Hungría y los Países Bajos. Entonces, felicidades a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Les reitero a toda la membresía y a todos los ortopedistas que nos acompañan de otros países que la federación tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Y los esperamos en nuestro próximo webinar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bye.